por daros la bienvenida a todos. Hoy es nuestra primera sesión después de estas semanas de verano, de un verano seguro que diferente para todos, pero muy valorado, puesto que ya casi era todo inesperado. Entonces, bueno, pues con las pilas cargadas, espero que todos hayamos podido cargarlas lo máximo posible. Retomamos el curso con, bueno, pues con yo creo que con un tema, la verdad es que muy interesante, porque yo sé que Javier nos va a ayudar a hacer ese cambio de mentalidad bueno, y a posicionarnos hacia la meta que todos estamos buscando. Pero bueno, antes de entrar en Javier Cuesta y en el tema de hoy, queríamos daros un par de pinceladas. Bueno, la primera y más importante, daros la bienvenida y desde luego desear que desde el punto de vista de salud, que es lo más importante, estas semanas haya ido todo muy bien. Pero queremos animaros a enfrentarnos al curso, bueno, pues por eso, con ese cambio de actitud y con esas ganas que necesita enfrentarse este comienzo del 2021, que es, desde luego es diferente. Entonces, bueno, pues una de las iniciativas que queremos que nos ayudéis a promover, además de animaros a vosotros, es el premio de emprendimiento Savia, el premio de emprendimiento más 50, que es la segunda edición, la sacamos el año pasado junto a la productora 259, que es la productora de la película Abuelos, con la que sacamos la convocatoria. Y fue un éxito en todos los sentidos, de gente que se convocó, pero sobre todo de ideas que salieron adelante, de los apoyos que recibieron, la difusión, el reconocimiento, bueno, aparte del dinero que hay incluido. En fin, os animo a meteros, ahora os pondrá desde ahí donde está el link para entrar y conocer las bases, a vosotros mismos, porque aquí no hay que tener un negocio montado, ni siquiera muy bien diseñado. Se trata de replantear en un máximo de 2 minutos 59 cuál sería una idea de negocio, una propuesta que te gustaría emprender bueno, luego en caso de pasar a la final, ya sí ahí habría que tener un business plan un poquito más avanzado. Pero por ahora buscamos ideas, propuestas y sobre todo mucha ilusión de los profesionales seniors por reinventarse y sacar adelante. Hay una categoría especial a soluciones de COVID, pero en general son ideas de emprendimiento. Esa es de las cosas primeras. Y luego tenemos dos iniciativas también nuevas, muy recientes. Una que os compartimos es Savia Twins, ese Savia Gemelos que hemos sacado principalmente por aprovechar que tenemos el apoyo de Endesa detrás, al estar la fundación y Endesa empresa, y hemos pedido a empleados de Endesa de distintos sectores que si podían hacer de mentores, de acompañantes, de sabios que se están reinventando. Se trata de encontrar o alguien o muy igual o al revés, por todo lo contrario, haremos así el match de algún empleado en activo que pueda acompañar al sabio, o quién sabe, a lo mejor el sabio acompaña al empleado también en su trayectoria profesional, pero sí, en cualquier caso, entablar esa relación de mentoría para que de verdad bueno, pues podamos encontrar una nueva mirada y unas nuevas formas de hacer las cosas. Y otra iniciativa es el Savia Alumni, que queremos fomentar de una manera bastante más activa el trueque entre vosotros mismos, entre los propios sabios, para que a través de la plataforma y también de encuentros presenciales y virtuales especiales se pueda llegar a conocernos mucho más, porque creemos que la mayor potencia que tiene Savia son sus propias personas, los propios sabios que forman parte de ella, pero a veces falta saber si uno está emprendiendo, en qué te puedo apoyar, o uno le han ofrecido un trabajo que otro no tiene, en cualquier cosa que se pueda compartir y que pueda dar desarrollo de esa manera. Entonces, bueno, estas serían las tres cosas que os contamos hoy y como siempre que apoyéis las redes y hagáis todo el ruido posible, porque desde luego el senior tiene mucho que decir en este comienzo de curso y tenemos que ser capaces de afrontar esta situación post-COVID de una manera fuerte y ayudar en la reactivación socioeconómica que tanto necesitamos. Pero para eso contamos hoy con Javier. Javier ya le conocemos de hace tiempo, está muy implicado en Savia desde el principio, la verdad es que es un coach ejecutivo, es headhunter, ahora ha trabajado mucho tiempo para Michael Page Internacional, ahora mismo está entre Europa y Estados Unidos, no sé ni en cuántos países has estado, Javier, pero bueno, ahora vive en Miami y es partner de la firma Lincoln Leadership Advisors, además que es coach ejecutivo todavía para el IES. Bueno, por tu trayectoria, Javier, tienes muchísimo que contarnos, que apoyarnos y darnos esa visión que yo creo que ahora es determinante. Pero el título de hoy yo creo que también es importante, ¿no? Y yo te lanzaría ya una pregunta nada más empezar para que a lo largo de la ponencia nos puedas contestar. El cambio comienza en nosotros, estamos todos convencidos, si no, no estaríamos aquí formándonos y escuchándonos unos a otros, pero sí es verdad que tú has tenido la suerte y la oportunidad de trabajar en otro mercado como es el americano,
que ya sabemos que es muy diferente y en los procesos no se tiene en cuenta la edad. Entonces, bueno, pues las circunstancias y las condicionantes externos funcionan mejor. Tenemos que cambiar nosotros, tienen que cambiar las cosas. ¿Qué podemos hacer todos? Porque las cosas ocurran y de verdad, de una vez por todas, deje de discriminarse por razón de edad en el mundo profesional. Así que, Javier, en tus manos estamos. Muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo y toda tu dedicación. Pues oye, muchísimas gracias por la presentación. Comentar que me has cambiado de costa, porque estoy en Los Ángeles. He comprendido que no me acordaba muy bien. Mira que hablo contigo ya, aunque solo sea por el horario. Sí, este árbol no sabemos dónde es, pero bueno, sí, sí. No, vivo en Los Ángeles y agradecerte mucho la presentación. Yo creo que efectivamente mi carrera profesional ha ido en una transición muy interesante y con el tema de la edad, pues yo creo que he cambiado, he sido un converso, en el sentido de que yo he seleccionado durante 12 años, como bien dices, en el grupo Page y ahora en el grupo Lincoln, a profesionales, y uno de los factores que yo he tenido en cuenta en su momento era la edad. Por menos de 25, 30, 40, más de 45, cualquiera. La edad formaba parte de la ecuación, ¿no? Entonces, pues bueno, esta transición que he llevado, espero poder llegar a compartir un poco mis conocimientos y sobre todo cómo ese cambio de mi mentalidad ha cambiado mi forma de ver la vida, mi forma de afrontar el terreno profesional, mi forma de seleccionar en un proceso de selección, pero también cómo ese cambio de mentalidad ha afectado a los candidatos positivamente, en el sentido de que no se centran en su... O sea, la edad, la verdad es que se olvidan de ellos, se centran en su expertise profesional, sean de menos de 25 años, 30, 40, de más de 45, y eso yo creo que es un cambio que muchas veces depende también de nosotros, ¿no? Entonces, pues has hecho una presentación fantástica. Aquí os dejo pues un poco lo que he hecho durante mi carrera. Soy un ingeniero reconvertido a recursos humanos. En ese sentido, yo creo que pues, sí, siempre intento aplicar algo de ciencia en un campo que es bastante gris, y hay veces que bueno, es importante aportar tangibilidades para que la gente vea un poco el gran poder que tienen los recursos humanos, que ahora mismo en época de COVID tienen que ser el motor de cambio de muchas compañías. Ya han sido para el remotizar muchas posiciones de trabajo, y ahora mantener la cultura de empresa, generar posiciones de trabajo, generar oportunidades, y yo creo que los recursos humanos, un buen concepto de los recursos humanos tienen que ser fundamentales para que nosotros sigamos teniendo pues bueno, empresas que, entre otras cosas, sean inclusivas y no exclusivas, como es el edadismo. Me tenéis aquí en LinkedIn, en Twitter, os dejo mi email por si tuvierais cualquier cosa, y luego mi canal de YouTube, donde hablo sobre estas cosas y subo el contenido que suelo aportar en mis charlas. Lo primero que vamos a hablar es sobre el edadismo. ¿Qué es el edadismo, no? Así la definición clara, o sea, la definición más académica, esto no lo encontré en la RAE, lo encontré en la Wikipedia, pero bueno, el edadismo comprende los estereotipos, prejuicios y la discriminación contra las personas debido a su edad en cualquier ámbito. No está en la RAE, podría estarlo, o a lo mejor está, no lo vi, yo no lo vi. Pero bueno, es básicamente utilizar la edad como elemento positivo o negativo para cualquier ámbito. En el proceso de selección en particular, en el proceso de entrevista y en un entorno laboral, se utiliza como motivo de descarte o contratación en muchos procesos de selección, y no tiene que ser ni lo uno ni lo otro. Decir que hay tres grandes son, pues en algunas comunidades autónomas, ahora mismo en España está cerca del 48%, esto eran datos pre-COVID, 48%, y no sé cómo estarán, pero yo creo que los que salgan ahora este año de la carrera, pues va a estar difícil. Ya me han dicho que algunas compañías han dejado de apostar por las becas, o han ahorrado en becas, entonces, pues bueno,
será interesante ver un poco cómo evoluciona ese campo. La discriminación de género que existe es en gran parte una discriminación por edad. Las mujeres en particular, pues a tenor de esta tabla, realmente no tienen muchas oportunidades, ni cuando tienen menos de 25, ni de 30 a 40, que ahí sobre todo hay una discriminación para posiciones de supervisión, posiciones de gestión de personal, donde por el simple hecho de que primero no se valora la maternidad ni la paternidad como se debe, como creo que bueno, con las aptitudes personales y profesionales que se pueden perfectamente extrapolar al entorno corporativo. Y luego, pues porque el que contrata piensa que la mujer pues, va a tomarse 3, 4 meses, bueno, no tomarse, es que se los tiene que tomar, obviamente tiene que disfrutar de la maternidad, pero que eso le va a perjudicar en la gestión del equipo, en la dinámica interna. Y ahora ha habido un caso muy positivo que además ha hecho una difusión bastante sensata y sin poner los puntos solo así, es simplemente naturalizando y normalizando, como Inés Arrimadas, que es la presidenta de un partido político como organización o ente, y que tiene un equipo a su cargo y que ha sido madre y ha estado en un segundo plano y el equipo, bueno, luego podemos entrar en valoraciones si lo ha hecho bien o no, pero han seguido funcionando y cada uno ha sabido su rol y eso es lo importante. Al final el buen manager no tiene que estar ahí todo el rato para que el equipo esté funcionando. Al revés, el buen manager es aquel que sabe crear una cultura de equipo y él no tiene que estar, él o ella no tiene que estar ahí para precisamente instigar. Entonces, de 30 a 40 lo sufren y luego más de 45 años. El tema de los 45 años en España, uno de los países con mayor esperanza de vida, pero que también tiene... es incoherente que a partir de los 45 años haya un mayor número de desempleados de larga duración, que yo creo que vienen un poco de las anteriores crisis. Hay gente con mucha mochila y eso es lo que vamos a tocar hoy un poco, ¿no? Hay gente con mucha mochila y que pues bueno, siguen ahora mismo pues la crisis financiera sanitaria pues no va a ayudar. Entonces, lo que es importante es que nunca debe formar parte de la ecuación, ¿vale? Y esto es fundamental. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer unas reflexiones sobre el dadaísmo, porque yo creo que el dadaísmo que sufrimos no es porque el entrevistador o la empresa o la persona que te discrimina por edad sea exclusiva, o sea, que haya gente dadaísta y no dadaísta. Yo creo que en Europa en particular y en Latinoamérica, o sea, esto no es exclusivo de España, pero un 75% de los países desarrollados hay una cierta discriminación por edad, en distintos niveles según el campo, pero es existente, es latente y es básicamente lo que vemos en los procesos de selección es un reflejo de nuestra sociedad, ¿vale? Entonces yo creo que es importante que nosotros entendamos si aplicamos el dadaísmo en nuestras vidas para ser conscientes, porque eso te va a ayudar, ¿no? A realmente cambiar y ser más consciente de que somos 100% coherentes, ¿no? Yo creo que un anatema nunca se debe descartar a nadie por su edad. Y ojo, que hay veces que pensamos que cuando decimos por su edad es porque tiene más edad, pero edad es... mi hija tiene 1 año y hay gente que tiene 25, y hay gente que tiene 35, hay gente que tiene 45, 50, 55. Edad no es más edad, edad es edad. Hay veces que, fíjate, en un proceso de selección la edad importa y otras veces que no. En Executive Search, que son la búsqueda de altos ejecutivos, se valora mucho la cana y se discrimina muchas veces a los que el acné, digamos así, para generalizar. Y sin embargo, los mismos que valoran la cana y discriminan el acné, para procesos de gestión media, de supervisión o procesos de staffing, de soporte técnico, cambian y empiezan a discriminar la cana y a valorar el acné o a discriminar a los dos, ¿no? Entonces, son incongruencias, ¿no?
lo que os decía antes, nosotros nos discriminan por edad, pero damos importancia a la edad. Hay coherencia realmente en nuestro discurso. He puesto aquí dos ejemplos de Amancio Ortega y Zuckerberg. Zuckerberg, cuando empezó Facebook, creo que tenía 23, 20, o 21 años o 22 años, muchas situaciones le hubieran directamente de, oye, no vengas a mí con tu cantinela, millennial, que a mí esto de las redes sociales, que en ese momento no existían, no va conmigo, ¿no? O Amancio Ortega, que es una persona que ha pasado holgadamente los 45 años y creo que ninguno de los que estamos aquí podemos discutir su carrera profesional y lo que ha creado, ¿no? O sea que... Entonces, yo creo que el edadismo empieza en nuestro lenguaje. En España en particular, no sé cómo, yo creo que en otros países, pero solo sé francés e inglés, se utiliza un lenguaje ciertamente edadista. Chico, chica, señor, señora, joven, chaval, suelen ser en muchos términos, en muchas situaciones edadistas. Yo he estado en atención primaria y me han dado el orden de la cita y han dicho el señor, la señora, el chico y la chica. Y a lo mejor el chico y la chica éramos profesionales ya bien entrados en años de experiencia, ¿no? Que esa diferenciación tiene un cierto componente que luego lo utilizamos, ¿no? En muchas cosas. En fútbol, por ejemplo, pero cómo está en el equipo titular, si este es un chaval, si este no está, no tiene lo suficiente, o hay que retirarle ya porque, y fíjate, una persona con la misma edad puede jugar fatal en un equipo y fenomenal en otro. Ahí lo que tenemos que evaluar no es tanto la edad, circunstancialmente lo llevamos a la edad porque es un sesgo, ¿no? Pero realmente son las competencias técnicas. Un futbolista, en este caso, yo no soy muy de fútbol, pero un futbolista con 33 años puede ser la estrella de un equipo o puede ser una persona que se haya ido a Estados Unidos o a Qatar o donde se vayan en función de sus competencias técnicas y habilidades, ¿no? Y por lo general suele haber una tendencia a que cuanto mayor es la edad, cuanto más avanza en una carrera deportiva, pues esas competencias técnicas pasan a reciclarte como profesional y pasas a tener un rol en el equipo o otro, ¿no? Luego, hay otra cosa que creo que tenemos que ser conscientes y es que muchas veces damos valor, luchamos el edadismo con el edadismo. Nos enfocamos en nuestro valor comparándonos con otras generaciones. No es que los de mi generación somos mucho más dinámicos, más rápidos, nos hemos metido en YouTube, qué tal, no sé qué, no como los de más de 45 años, más de 50, que nunca han hecho... no saben de lo que van las redes sociales. O al revés, no, es que estos millennials, pues creo que es la generación Z ahora, estos millennials son muy, muy suaves y se cansan enseguida y tal. Ese tipo de comparaciones yo creo que no ayudan a mejorar el debate importante que es quitar edad de la ecuación, y quitar de edad nuestra vida es 24/7, porque si la quitas empiezas a cambiar tu mentalidad. Y esto me ha pasado mucho, que yo estuve el año pasado 6 meses en España y en esos 6 meses me preguntaron más la edad que en los 6 años que llevo aquí en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, bueno, como me hubiera ocurrido en Francia, en Italia, en muchos países. No es un tema exclusivo de España, no pensemos que todo lo malo está en nuestro país, porque tenemos muchas cosas buenas que no nos damos cuenta. Y de la misma manera nunca se debe contratar por la edad, o sea, porque la edad no es una competencia técnica. Sí que es cierto que con la edad muchas veces va asociada a competencias técnicas, pero no es una competencia técnica, es un número, es una fecha de nacimiento, pero no aporta nada o quita nada a la selección. Por eso es tan importante que no nos descarten, pero que tampoco nos contraten por el simple hecho de tener 23, 24, sino que nos contraten porque somos los que mejor competencias técnicas tenemos para la posición, competencias técnicas y personales, que ahora más las competencias personales son fundamentales en un entorno de crisis, donde hay que minimizar todo, donde hay que estar en un entorno de cambio constante, de comunicación, que nos llegan por un lado, por otro. Hay que saber balancear, tomar decisiones siempre bien asentadas, sin condicionantes externos, y eso es complicado en estos momentos, que nos ayuden a tomar decisiones de forma precipitada, ¿vale? Entonces, en ese sentido, las competencias personales van a ser fundamentales en este entorno.
Os voy a hacer una visión de cómo es el mercado americano que me ayudó a mí a cambiar la forma de yo evaluar el valor. Yo cuando llegué en 2014 cogía un currículum y veía, no tenía la fecha de nacimiento, no tenía la foto, y algunos de ellos en 2014 no había tanta gente en LinkedIn, o sobre todo mucha gente no estaba porque las empresas han ido añadiendo cada vez más y más inversión a LinkedIn para que sea un portal de representación de la compañía, y entonces en ese momento no había tanto, ¿no? Entonces no había esa inversión, ¿eh? Entonces, además aquí en Estados Unidos no utilizan el WhatsApp, por lo tanto, yo en su momento, cuando en enero de 2014 me volvía loco para saber un poco de qué edad estábamos hablando, porque para mí la edad era importante, y fíjate, eso me sesgaba para no ver el currículum, para no ver el valor del currículum. Entonces, yo les decía a los chavales, termino de lista, yo le decía a mis consultores, oye, me gustaría, o sea, mira a ver en el WhatsApp, mira a ver en LinkedIn, mira a ver si va a encajar con la dinámica de la compañía, porque para mí era importante, ¿eh? El tema de la edad. Entonces, de repente la gente me miraba y me decía, pero ¿por qué hay que hacer esto? Y no lo entendían, y cosa que en su momento yo lo había hecho en España. Pero por el simple hecho de que yo he crecido en una sociedad donde la edad es importante. Me han preguntado la edad y ha sido un defecto, o sea, que tampoco me quiero fustigar. Yo creo que es normal. Vivimos en una sociedad edadista, pues somos edadistas. Nuestro lenguaje es edadista y seguimos siendo edadistas. Y yo creo que hay cosas como la pregunta del Estado civil, que sobre todo para la discriminación por género, edad, es fundamental. No sé qué valor aporta el que estés casado o soltero, o que tengas hijos o no. Sobre todo que además se pregunta con un cierto sesgo. Y luego la pregunta de cuál es tu salario actual, para no establecer tu salario en la posición en función de lo que cobres. Actualmente, que muchas veces, y sobre todo en entornos de deflación salarial, puede ser menos de lo que tiene que pagar la posición en el mercado. Entonces, todo esto hace que se cambie la mentalidad, y que, sobre todo, no cambie la mentalidad del reclutador, que soy yo, sino que cambie la mentalidad del candidato. Ahí cada candidato, y en la primera charla que tuve con Generación Sabia, lo hablé, cada candidato se cree LeBron James. Se cree LeBron James porque piensa que juega a su profesión como LeBron James, porque se centra en su valor, y esa yo creo que es la actitud que hay que tener, sin arrogancia, pero simplemente saber cuál es tu valor, ¿vale? Entonces eso hace que el candidato no esté con el rum rum de la cabeza de no voy a tener la entrevista de trabajo, no me van a contratar porque tengo X años, sino que se quita, se elimina, ¿vale? Y el candidato se centra sobre todo en el impacto de su propuesta y su experiencia, que eso ayuda mucho. Cuando te quitas de la edad, cuando piensas que tu valor es independiente de que tengas 40, 50, 60 años o 30 años, te centras realmente en el impacto de tu propuesta y de tu experiencia, ¿vale? Entonces eso es clave, y eso es precisamente por el cambio que hay de mentalidad en el mercado americano. Entonces, se crea lo que llamamos la mentalidad de valor, que Antonio Banderas en su momento hizo algún comentario, creo que está en YouTube, que podéis ver sobre pues bueno, que lo que se valora el valor en el mercado americano, y cómo otros condicionantes pues no tienen tanto que ver. Ahora bien, no estamos en Estados Unidos, estamos en España. Me dices, oye, Javier, que es que está el desempleo en España antes del COVID, estaba en un 18% y ahora está en un 20%, y a saber cómo va a estar. Oye, que es que entrevisto, o sea, mando el currículum a todo Dios y no me llama nadie, y es que muchas veces no me da ni para entrevistas, que no puedo ni presentar. Oye, Javier, que es que hay muy pocas empresas que ahora mismo están contratando porque está todo el mundo echando. Oye, que es que, Javier, llevo 2 años en desempleo, y mi percepción de lo que pienso es que, no sé, no tengo confianza en mí mismo o en mí misma, y no sé qué hacer, porque
Entonces, claro, todo esto aparece, ¿no? Y estos son cosas que nos pasan a todos, ¿no? ¿Cómo solucionar esto, ¿no? Entonces yo creo que aquí es donde van preguntas que yo lanzo al aire para ver si podemos hacer un cambio nos pongamos otras gafas y ver las cosas de forma distinta. Esto que me estamos hablando es una de las patas importantes para la búsqueda de un nuevo proyecto. La búsqueda laboral en sí mismo no es un término que a mí me guste, porque atribuye en muchas ocasiones el que estés empleado o que tengas un trabajo a que tengas un salario o que estés asalariado por un tercero. Como si las personas que no tienen un salario de un tercero no trabajaran, independientemente de que seas emprendedor, autónomo, freelance, lo que sea. Todo el mundo, o sea, el término empleo y desempleo creo que no tiene mucho sentido. O sea, incluso aplicando el término desempleado al que no tenga un salario, el término desempleado o sea, el desempleado que no tiene un salario no es que no esté haciendo nada, tiene un empleo, tiene un trabajo, está haciendo, ya de por sí está trabajando en algo, que ya sea tu búsqueda laboral. Y esa búsqueda laboral la aplicamos sobre todo al envío directo de currículums a compañías o hacer un networking enfocado a enviar nuestro currículum a otras personas. Entonces, estamos enfocando todas nuestras fuerzas a un camino que es envío de currículum para una compañía X, Y o Z que me contrate. Uno, ahora mismo el desempleo está por los aires. Dos, la mentalidad tiene que cambiar, pero tanto en Estados Unidos como en España sigue habiendo gente, en Estados Unidos también sigue habiendo gente que para él o para ella la edad es importante. Entonces, eso va a seguir, ¿no? Eso va a existir. Y además, luego, si además eres una persona que estás actualmente, que desde tu último trabajo, entendiendo trabajo como salario fijo de empresa, ha sido hace 3 meses, 4 meses, incluso ha sido durante el COVID, que parece que ahora mismo acabas y te acabas en la nada, ¿no? Porque dices, madre mía, ahora mismo, ¿quién me va a contratar si la gente no está contratando y sobre todo está todo el mundo en ERTE? Y ahora hay muchas cosas en muchas empresas que es que están en una situación en la que tienen a mucha gente en ERTE, por lo tanto la contratación va a ser complicada, la contratación de un salario nuevo, porque no tiene mucho sentido mantener en ERTE mientras contratas a gente nueva, ¿no? Entonces, todo esto hace que mi valor no sea el mismo, si es que yo no valgo, tal, no sé qué, y nos castigamos. Entonces, mis reflexiones son, oye, cambia mi propuesta de valor, todo lo que he hecho, todo lo que soy, todo lo que he conseguido, cambia por no tener un salario, por no tener un salario fijo. O sea, al final es tener un salario fijo o un contrato temporal de 1 mes, 2 meses, o de lo que sea, de tiempo, pero cambia mi propuesta de valor. ¿Es dependiente de que yo tenga salario? ¿Yo sé lo mismo con un salario que sin él? Y yo puedo hacer lo mismo con un salario que sin él? ¿Y yo puedo impactar en la sociedad lo mismo con un salario que sin él? El impacto en la sociedad a través de un tercero, que puede ser una compañía, puede ayudar. Una compañía a través de un salario. Pero yo puedo impactar en la sociedad independientemente de eso, ¿no? Ese salario por contratación, el puesto fijo, la única forma que valore mi expertise. Ahora mismo siempre se ha hablado desde hace ya 10 años el interim management, que es sobre todo un formato de trabajo muy interesante, sobre todo, no sé por qué, lo asocian con profesionales senior, ¿no? Que son posiciones o proyectos de X o Z meses, donde tienes un proyecto claro que que está nombrado y que tú empiezas, ejecutas. Pero además del interim management, pues está el freelancing, están las colaboraciones puntuales, y están los salarios fijos o contratos temporales. Pero ahora mismo, seamos sinceros, tenemos que empezar a trabajar en empezar a cambiar la dinámica. Una de las cosas, si nosotros queremos un salario fijo por un tercero, el cambio es, en vez de que nosotros llamemos a la puerta, que nos llamen a nosotros, ¿vale? Entonces, para que nos llamen a nosotros, ahí seguramente habréis recibido numerosas
formaciones de LinkedIn, es fundamental, uno, que estés conectado con las personas que hacen las búsquedas, no les tengas que llamar, simplemente estés conectados con ellas, y dos, que tengas las palabras clave que determinan tu experiencia. Importante, las palabras clave son aquellas que te diferencian entre 250 o 300 personas de LinkedIn, no entre 300.000 o 250.000. Entonces, seguramente la idea que vosotros tenéis de palabras clave de vuestra carrera, cada uno tiene unas palabras clave propias y exclusivas, no sean ni la palabra clave de la palabra clave de la palabra clave de la palabra clave por la que te encontrarán. Entonces hay que hacer mucha subdivisión, que vaya cayendo todo eso. Y eso entonces, ese es un término. Si tú quieres tener un salario fijo por una empresa, no solo llames tú, sino que te llamen. Para que te llamen tienes que estar conectado y, con los reclutadores y luego tienes que tener palabras clave. Y luego hay que hacer una cosa muy importante, que es el networking, que es establecer colaboraciones profesionales de igual a igual. ¿Por qué es importante el networking? Porque con el networking se empieza a trabajar, se empiezan a hacer bolas, se empiezan a hacer colaboraciones, se pueden hacer proyectos, y tu mente empieza a estar más enfocada en realmente volver a tu valor, en saber, ese proyecto está seguramente por lo que sabes antes y por tu conocimiento, y empiezas a ver que la gente empieza a valorar otra vez, que el mercado no valora, pero es que esta persona está valorando. ¿Se ha pagado o no se ha pagado? Creo, ahora voy a hablar, todo nuestro trabajo tiene que ser pagado y porque tenemos una experiencia importante, fundamental, y sobre todo hay una incongruencia, y es que cuando éramos universitarios, por lo menos todos los que estamos en ciencia, estudiamos, enseñábamos a la gente química, física, matemáticas, o entrenábamos o hacíamos cualquier trabajo y no nos costaba nada pedir un coste la hora por nuestro trabajo, pero sin embargo, ya en etapa profesional no sé por qué asociamos que ese coste solo puede venir a través de un salario y a través de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, eso tenemos que cambiarlo, porque si hemos sido capaces de hacerlo como universitario, ¿cómo no vamos a serlo? No vamos a ser capaces siendo profesionales como lo que somos ahora, con un capital y una expertise y una capacidad de impactar en la sociedad, quizás algo mayor que en la universidad, donde dedicabas gran parte de tu tiempo al estudio, y ese estudio luego sí que te ayudó para cambiar e impactar en la sociedad, ¿no? Pero efectivamente yo creo que esa colaboración y estas dinámicas que ha estado comentando Gloria, creo que es fundamental el hacer dinámicas para que tú vuelvas a reencontrarte con ti mismo o misma, con tu valor. Porque ahí tu mente cambia y no estás pensando que es que no me llaman ni para entrevista, los malvados entrevistadores. No hay malvados aquí, yo creo que es un tema de sociedad. Entonces, y sobre todo, dejas de pensar que tu valor está por los suelos, porque es que tu valor no está por los suelos, independientemente del tiempo que llevas sin tener un salario. Es decir, aquí me pregunto, ¿cambia mi propuesta de valor por el tiempo en el que no tenía un salario? Es decir, si llevo 2 meses tengo más valor, pero si ya llevo 2 años tengo menos. Obviamente nosotros tenemos que formarnos, y es una cosa que tienes que ser continuamente, pero tu valor es el mismo. Lo que tú sabes hacer como controller financiero, como director de calidad, como director de marketing, como responsable de ventas, como servicio técnico, como ingeniero de diseño, eso no ha cambiado. Si tú te sigues formando y sigues dedicándole tiempo cada día, hay un vídeo fantástico de Pablo Lasso donde dice qué es el baloncesto moderno. El baloncesto moderno es que el baloncesto de hoy va a ser distinto que el baloncesto de mañana y que el baloncesto de ayer, y que cada uno cada día tiene que aprender para poder evolucionar por ese baloncesto. Si nosotros cada día seguimos aprendiendo y seguimos estando formándonos, hablando con gente de nuestra industria, haciendo networking, hablando aquí en Generación Sabia, se pueden hacer unos grupos de networking por valor profesional y por industria previa fantástica, donde realmente empieces a reencontrar tu valor y empieces a centrarte. El estar activo con proyectos que estén relacionados con tu valor como profesional o simplemente con un hobby que tengas, que quieras darle un poco más de gente creativa, que ahora mismo yo conozco a gente que esa creatividad la ha desarrollado para hacer dibujos y vender esas pinturas por Instagram o por Pinterest,
gente que sabe tocar un instrumento y ha hecho composiciones musicales, un tema. O sea, es decir, que no, nuestra capital profesional es importante, pero que también ha habido gente que se ha reciclado con otras cosas. Yo creo que no hay ni una cosa buena ni lo otro, pues, o sea, ni una cosa mejor ni peor, sino simplemente tenemos que abrirnos todo, pero centrarnos en nuestro valor. Tu valor no cambia porque hayas estado en desempleo, tu valor no cambia porque no tengas un trabajo o lo tengas, porque estamos asociando trabajo a salario, y si no tenemos un salario, nuestra vida no está bien y nuestra carrera no está bien, y si lo tengo, soy chachiguay. Como si las personas que tienen un trabajo realmente estuvieran empleadas. Hay gente que tiene un trabajo y que es el día de la marmota continuo, que no tienen mucho menos incentivo mental, incentivo personal para poder desarrollarse. O sea, que es que realmente es simplemente un concepto salarial. Hay un libro fantástico que se llama La vida de los 100 años. La vida de los 100 años lo que dice es que ahora mismo tenemos un 50% de posibilidades de vivir hasta 100 años, y eso lo que va a permitir es que lo que va a hacer es que va a cambiar las carreras profesionales, en el sentido de que ahora mismo el estudio, trabajo y retiro que han tenido la generación de nuestros padres ya no tiene mucho sentido, porque el retiro va a pasar de 65 a 100, que son 35 años, ¿no? Entonces, tenemos que estructurar nuestras carreras profesionales de forma distinta, y tenemos que ver que no podemos depender solo de un ingreso, de una vía de ingreso a través del salario de un contrato fijo temporal de una empresa para poder subsistir, y sobre todo para pues, ahorrar para nuestro futuro y para aportar a nuestra familia, sino que tenemos que diversificar. De la misma manera que nuestros ahorros intentamos diversificarlos, o que intentamos diversificar esfuerzos, pues hay que diversificar ingresos económicos. Ahora mismo pues, ha habido mucha gente que ha perdido su trabajo y se ha metido en el tema de transmitir su conocimiento a través de una plataforma e-learning, y ha hecho un proyecto para mejora de pues, bueno, conocimiento. Si es un abogado, pues gente que pueda percibir formación de abogado. Si es un headhunter, por ejemplo, y a lo mejor ahora mismo en España pues, no hay tantos procesos de selección, pues temas de transición, se han metido en temas de transición profesional, en temas de advisory, en temas de cómo acompañar al profesional para reinventarse. Cuidado con el término reinvención. Muchas veces reinvención hace de menos a todo lo hecho antes. La reinvención, todo lo que has hecho antes tiene una experiencia, tiene un valor capital en tu experiencia. Yo soy químico y no he vuelto a pisar un laboratorio desde que terminé mi carrera, entre otras cosas porque era bastante malo con los instrumentos de laboratorio. Pero no lo he vuelto a pisar, pero la química me ha servido en muchas ocasiones para organizar mi pensamiento y para tener un approach definido en mi carrera profesional y en mis discursos, ¿vale? Por lo tanto, hay que cambiar todo esto. La búsqueda profesional construye, dejemos la palabra búsqueda, o sea, construye tu carrera profesional diversificando y haciendo que tu carrera en esta vida de 100 años sea una combinación de salario, consultoría, estoy diciendo consultoría, pues tenemos freelancing, o sea, como puede ser otras cosas, academia, proyectos con X y o C, emprendimiento, startups, y que en función de los 40 a los 50 a lo mejor has pasado por una empresa, por un proyecto de consultoría, por un proyecto y en función del tiempo, pues has tenido 2, 3, 4 vías de ingresos, a lo mejor has pasado con uno, a lo mejor de los 60 a 70, pues capitalizar toda tu experiencia profesional lo haces mucho a través de advisory, de mentoría, de coaching. Incluso hay muchos coaches que por el simple hecho de todo lo que han vivido y la capacidad de escucha y de experiencia de vida que tienen, pues se han reciclado al coaching. Yo no creo que el coaching sea ni mucho menos la salida de todo el mundo, pero creo que bueno, en cierta edad la asesoría, la consultoría, y se valora mucho tu capital profesional, sobre todo si te centras en valor. Y volvemos otra vez a que
hay gente que nosotros valoramos la cana, en el médico valoramos la cana en muchas ocasiones y rechazamos el acné. Y a lo mejor en otra aspecto de la vida, pues hacemos justo lo contrario. Entonces, esa coherencia es importante que es una... Y ya está. Entonces, mentalidad del valor para el mercado laboral. Por lo general, ahora estoy hablando sobre una serie de competencias personales y técnicas que suelen ir relacionadas con la edad. Con la edad en el sentido con el transcurso de una carrera profesional, con más años de experiencia, pero no tiene por qué. Normalmente, cuanto más años de experiencia profesional tienes, tienes más capital profesional y expertise. Esto es muy relativo en el día de hoy porque las cosas tienen una vigencia de 3-4 meses. Por lo tanto, yo creo que tiene sin duda para muchas cosas un valor importante, pero que no hay ninguna verdad absoluta, ¿vale? Lo que sí que tienes es una formación corporativa importante. Has estado en distintas empresas, tienes experiencia en distintas compañías y sabes cómo funciona la comunicación dentro de las compañías, sabes cómo, pues, sabes identificar quizás pues, qué tipo de manager se adapta mejor a tu carrera, qué tipo de proyectos se adapta mejor a tu carrera, qué tipo de proyectos de consultoría propios de freelance o colaboración que quieras hacer o academia o lo que quieras hacer se adapta mejor a tu carrera. Tienes sin duda un mejor formación del mercado y de corporativa. Luego has tenido, por lo general, en línea, o sea, es una obviedad decir que a más años de experiencia, más tiempo, el tiempo es la misma variable para todos, pero más tiempo para poder haberte formado y aprender. Y luego una cosa que es la experiencia de vida, que va muy relacionada tiene una cierta relación con la edad. Eso no quiere decir que el de 30 haya vivido menos que el de 60, porque hay gente de 60 que han vivido menos que uno de 25 y hay gente de 45 que efectivamente ha vivido mucho. La experiencia de vida son aquellas experiencias que has tenido en tu vida que te ayudan a tener un cierto aprendizaje para después, cuando afrontes esa situación, la identifiques de manera mucho más clara y sepas actuar de una forma más ajustada a tus necesidades como persona. La experiencia de vida en un entorno de crisis es fundamental, porque todos los que estamos aquí, yo creo, hoy en esta charla, hemos vivido la crisis de 2009-2010. Y muchos de nosotros también estaban gestionando equipos en esas crisis. Entonces, has vivido una crisis, has salido con tus equipos de la crisis, has avanzado, has progresado como profesional el avance de tus equipos, y entonces hace que eso se normalice. Ahora, muchas de las posiciones, entendiendo que queremos un salario fijo profesional, muchas de las posiciones que van a estar abiertas van a ser posiciones confidenciales y van a ser posiciones de reemplazo, muchas posiciones de gestión de gente que ha funcionado bien con equipos en vacas, en tiempos de buena, en tiempos positivos, pero que ahora en tiempos de crisis pues se le están viendo ciertas costuras, ¿no? Porque la comunicación es tan importante, porque hay menos ingresos, porque hay menos paciencia, porque los resultados son para ayer, porque parece que estamos todo el rato en el agujero de salida. Y eso es un tema que es fundamental, sobre todo para la cultura, que es muy importante para la cultura de empresas. Eso es otro tema, ¿no? Pero esa sensación de que intentar crear una cultura de empresa porque hace mucho más frío que dentro que fuera es un poco reduccionista, y sobre todo yo que no sé, es muy adecuada el pensar que lo que hay fuera es mucho peor de lo que tú tienes adentro, y por eso hay que aguantar. Yo creo que eso es y eso en particular suele darse en mercados laborales con un desempleo niveles altos, ¿vale? Entonces,
tu discurso en entrevista tiene que estar centrado en tu valor. Tienes que normalizar las crisis. Tienes que entender, como os he dicho antes, que tu valor no te sientas defensivo o que no arranque ese botón que aprietan cuando te preguntan por qué te has movido o por qué has terminado el empleo o por qué. Primero, no quiere decir que desde que has terminado el empleo no hayas hecho nada. Y segundo, no tiene por qué... tu salida de una empresa ha podido ser más o menos traumática, pero es muy normal que la gente deje y empiece nuevos proyectos. Por lo tanto, que no nos pongamos desde el punto de vista defensivo para intentar defender o justificar o intentar vendernos, porque eso hace que la gente piense que nos estamos vendiendo. Normaliza esas situaciones. Ha podido haber una crisis, un cambio de gestión, un cambio de estrategia dentro de la compañía y es normal. Entonces, ahí es donde en muchas ocasiones los entrevistadores suelen empezar a coger ideas para el descarte fácil, ¿vale? Por lo tanto, el tema de la normalización de ¿por qué estás sin un salario fijo? Si es que quieres tener un salario fijo, porque muchas veces la gente dice, no, pues es que ayer estaba hablando con uno que estaba en la empresa familiar, una empresa suya que tenía su hermana, bueno, una empresa que circunstancialmente era su hermana, que estaba en el sector inmobiliario, y él, pues que es que no lo quería poner porque, claro, no es lo que había hecho antes. Pero bueno, tú no puedes aportar y esto no te puede complementar y no puede ser una formación además pagada que te complemente y que te aporte capital para lo que después quieras hacer. O no, es que estoy solo, bueno, hago algún proyecto de consultoría, pero no quería poner, estoy en un par de grupos en Generación Sabia, no lo quería poner. Salen muchas cosas. Yo de la primera charla de Sabia me contactaron mucha gente y de uno de ellos yo le he presentado a gente que luego ha salido algo de ahí y a mí me han presentado gente que luego me ha salido cosas de ahí. Entonces, Sabia es un nexo tremendo y más allá, además, ahora con las maravillosas iniciativas que ha comentado Gloria de inicio, para poder trabajar. El portal de Alumni lo tenéis que taladrar, pero darle un contenido. Oye, he visto que tú también eres directora de calidad o director de calidad en Ciencias de la Vida. Me encantaría poder charlar contigo para saber cómo has hecho para gestionar equipos, qué es lo que has hecho. Esta conversación no tiene por qué solo hacerse cuando el empleado no tenga un salario fijo por parte de una empresa, sino se tiene que hacer cuando tengas un trabajo, cuando no lo tengas, cuando estés en un proyecto de consultoría, cuando estés en el mejor momento de tu carrera profesional, entendiendo que tu carrera profesional va a través de una empresa tercera. Lo puedes hacer en cualquier momento. Otro punto importante que se me ha olvidado es que está el tema de emprender. El tema de emprender, no tienes por qué hacer la próxima empresa tecnológica de 10.000 empleados para ser un emprendedor exitoso. Hay consultores, hay trabajadores que hacen consultoría, que son tremendamente exitosos, que tienen un control de jornada laboral fantástico y que encima dan trabajo a más gente. Pero muchas veces nos echa para atrás el tema de emprender porque pensamos que hay que tener la nueva idea que revolucione el mercado y lo ponga upside down. Emprender son muchas cosas que se pueden hacer y que están muy relacionadas con nuestra carrera profesional. No tiene por qué ser una idea feliz. Lo que hay que tener es una propuesta de valor importante que solucione la vida a cualquier empresa, empleado o trabajador. Ya está. Creo que es fundamental que nosotros simplifiquemos en muchos casos los problemas que tenemos. Estoy buscando un salario porque quiero tener un salario. Quiero buscar otras cosas. Lo importante es que este run que tiene de el mercado está fatal, está todo que no se mueve, tal, no nos evite dejar de hacer cosas. Os cuento mi experiencia profesional, mi experiencia personal. Yo cambié de proyecto y empecé mi nuevo proyecto
en febrero de 2020, 25 de febrero de 2020, 2 semanas antes de la mayor crisis financiera que hemos tenido en el siglo XXI. Yo creo que va a ser igual o peor que la de 2008-2009. Y en este caso, en 2008-2009, a mí me pilló que no tenía familia, ahora la tengo. Y yo había dejado un puesto pues, que a 10 años, 11 años, bastante cómodo. Y durante 2 semanas estuve asustadísimo, porque sobre todo las interacciones que tenían no me gustaban. Hasta que dije, no puede ser, es que tengo que hacer cosas, es que no me queda otra. No, esto es lo que es. Vivo en una de las ciudades más caras del mundo, aquí el coste de vida es alto, por lo tanto tengo que hacer cosas, porque si no hago cosas no paro. Entonces, es fundamental que hagamos, y cosas es muchas cosas. Aplicar es una cosa, pero si solo hacemos eso, estamos minimizando o estamos diversificando muy poco. Hay que hacer múltiples cosas. Entonces, hablo aquí de Savia, y ya con esto termino para que hagamos las preguntas. Y es que Savia, es importante entender que la edad no es lo que da valor a la generación, a la fundación, a la generación en sí. Es un nexo para la asociación, es un factor que nos ayuda a tener una asociación de gente que tienen algo en común. Pero lo fundamental es que vosotros estéis en vuestras carreras y que machaquéis ese portal de alumni para entender qué profesionales tienen, que sean de tu misma carrera, que han estado en empresas distintas, similares, o en competidores, o que han estado en tu misma empresa a lo mejor en distintos momentos, gente que te pueda aportar. Quienes a lo mejor estáis en distintas industrias, no habéis estado en ninguna compañía, pero hacéis lo mismo, hacéis dirección de calidad, a lo mejor estáis en lo que sea. Pero esto os puede ayudar mucho, ¿vale? Entonces, bueno, he soltado muchas ideas. Yo creo que lo importante es, bueno, pues digerirlas y es fundamental que vosotros entendáis que todos vosotros tenéis un valor incalculable, único, y que esto no es una charla para deciros valéis mogollón, porque es que nadie os lo tiene que decir. Hay mucho autor que dice que los libros de autoayuda los quemaría directamente. Efectivamente, es que yo creo que no hay que ser, no seamos ciegos a nuestro valor, seamos muy conscientes de que nuestra acción, sea cual sea, puede impactar en la sociedad de una manera que cambiemos el mundo, aunque no nos lo creemos. El efecto mariposa que llaman, que pequeñas acciones pueden hacer que consigan grandes cambios. Y en una crisis siempre hay muchas oportunidades. Entonces, hay que ver las oportunidades. Hay mucha gente que ahora mismo se está viendo, o sea, hay vencedores y vencidos. No tiene que haber vencedores y vencidos, pero hay vencedores que han visto en la crisis una oportunidad, se han adaptado y han sacado algo nuevo. ¿Dónde está la oportunidad de mi carrera? Que tenga que ver con mi carrera y que tenga que ver con lo que he hecho antes y qué es lo que puedo aportar en este entorno. Ha cambiado tanto todo y se puede hacer tantas cosas distintas. Yo, por ejemplo, esto ha normalizado que muchas formaciones que doy y muchas sesiones de coaching, de advisory, lo que sea, las haga a través de online, cuando antes había gente algo poco receptiva a tenerlas, ¿no? Entonces, este cambio de mentalidad, fíjate, yo he intentado adaptarme, pero todos podemos encontrar algo para nuestra experiencia, estemos en recursos humanos o en lo que sea, ¿vale? Y ahora, pues, bueno, cualquier tipo de pregunta será bienvenida. Pues muchísimas gracias, Javier. La verdad es que está el chat muy animado hoy. Hemos arrancado por todo lo alto este nuevo curso. Vamos a empezar por el principio, que ya desde los primeros minutos hemos tenido bastante intervención. Nos comentaba Adri, ¿cómo cambiar esta cultura edadista en España si en los avisos de empleo casi siempre se excluyen a los mayores de 50 años? Es decir, LinkedIn no pide la edad, pero hay muchos portales de empleo que sí. ¿Cómo luchamos contra esto, no? Porque si ya en los portales de empleo, incluso las propias empresas que en el apartado de ¿quieres trabajar con nosotros? También piden, ¿no? Temas de la edad.
Vale, pues esto es lo que he comentado antes. Esto es una vía que es búsqueda laboral a través de la aplicación directa. Portales de empleo que pidan la edad lo van a tener y no te van a entrevistar. Compañías que pidan la edad la vas a tener y no te van a entrevistar. ¿Eso es todo el mercado? No. ¿El mercado en América no es edadista? No. Hay empresas que hacen lo mismo y hay aplicaciones que te descartan. Pero eso sí, entendemos que la única forma de encontrar un salario de una tercera empresa viene a través de la aplicación directa. Lo que es fundamental que hagamos es, uno, entender si una compañía va a valorar mi experiencia profesional y mi experiencia en mi capital humano. Y dos, entender sobre todo que también en muchas ocasiones el cambio comienza cuando a ti te encuentran más que nosotros llamar. Entonces, en la búsqueda laboral es bidireccional. Yo intento aplicar a compañías que yo sé que tengan una cultura que se adapten a lo que yo quiero como profesional en mi carrera profesional. Y luego, por otro lado, yo utilizo las herramientas necesarias para que me encuentren a través de LinkedIn, a través de networking, a través de cualquier otra vía. Y luego, una cosa importante, por eso es tan fundamental que hagamos cosas, porque realmente cuando hacemos cosas, la proyección que tenemos de nosotros mismas es mucho más positiva y cuando nos llaman, la proyección que damos de nosotros mismos es mucho más positivo. Cuando nosotros nos va bien en nuestro trabajo, nuestra proyección, nuestra imagen de nosotros mismos es muy buena y cuando estamos en desempleo, teniendo desempleo con salario fijo de una compañía tercera, lo decimos todo con la boca pequeña. Yo creo que la discriminación existe en todo el mundo y en Estados Unidos hay muchas empresas y muchos portales donde tú tienes que hacer una aplicación y te siguen pidiendo la edad, ¿eh? Y eso es parte del juego. Que haya un porcentaje menor en Estados Unidos que en España no quiere decir ni que en Estados Unidos nadie discrimina por edad, ni que en España todos discriminamos por edad. Tenemos que entender cuál es nuestra compañía y tenemos que entender que no solo hay un camino, sino que hay varios. Además, Javier, algunos participantes comentaban que antes sí que se valoraba la experiencia, ¿no? La experiencia es un grado, pero que quizá las prejubilaciones masivas y todas las fórmulas que se optaron a partir de la crisis del 2008, que afectaron principalmente a los mayores de 50 años, ha hecho cambiar, ¿no?, las tornas. Entonces, al final se ha convertido en una sociedad mucho más edadista que antes, ¿no?, en el que los mayores de 50 años hay muchísimos prejuicios, muchos sesgos y además está vinculado a los salarios bajos, ¿no? O sea, todo confluye, ¿no?, en el mismo escenario, ¿no?, que no hay mercado laboral para todos. Entonces, ¿cómo salimos adelante ante todo este escenario, esta cultura que tenemos en España? Bueno, eso de la experiencia es un grado. Ahí yo creo que lo estamos asociando directamente a los años de experiencia que tienes. O sea, lo importante no es tanto los años de experiencia que tienes, sino cómo has optimizado esos años de experiencia. ¿Cuál es tu valor en tu carrera profesional? ¿Vale? Y aquí también estamos centrando mucho el tiro en estar enfocados ahora mismo en un tema que es salario, contratación fija temporal, en un momento en el que es claramente poco expansivo. O sea, esta conversación, esta charla que estamos teniendo, se está dando en un entorno en el que no va a haber creación de muchas posiciones nuevas en una multinacional, sino que va a haber más reducción. Y luego yo creo que va a haber un incremento del número de emprendedores o de gente que se lo monte por su cuenta. Yo creo que se va a atomizar mucho más y creo que ahí hay una oportunidad. Mi industria, por ejemplo, la Industrial Electric Research, cada vez está más atomizado. Ahora no hay 2 o 3 jugadores grandes, sino que cada uno de mis 40, 50 contactos de mi empresa anterior tiene casi su práctica sola, ¿no? Entonces yo creo que va a haber una atomización. Entonces, entendiendo que en el entorno actual las empresas con un cierto tamaño van a contratar menos, en ese entorno lo que hay que ver es qué opciones tengo. Y estas son opciones distintas. Si esta charla la hubiera dado el año pasado, 2 años, donde el paro estaba bajando y donde había más, pues a lo mejor la estrategia que no hubiera dado tanto hincapié a la necesidad de nosotros capitalizar y poner $1 a la hora que nosotros dediquemos para impactar a alguien. Yo estoy hablando con muchos profesionales
que hablan con la voz, o sea, que han hecho diseños de web, han hecho proyectos de consultoría de creación de business plan a amigos by the face, o sea, sin cobrar un solo euro. Porque piensan que, oye, que es que, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Es que yo, hubo un momento donde yo tenía mi salario con una compañía y tenía poco más. Y la primera vez que el primer cliente de coaching que yo tuve, yo lo dije con la boca pequeña y diciendo, bueno, madre mía, a ver cómo... Y ahora mismo no solo es que lo tengo con la boca pequeña, es que creo que el valor que yo aporté a mi hora en ese momento no se corresponde con el valor que yo puedo aportar a una persona, ¿no? Entonces, ese proceso de cambio yo, de entender cuál es mi valor y saber cómo he impactado en alguien, puede ser, es equivalente a todo el mundo. Y esto no es un salario fijo. Yo no conseguí un segundo trabajo, sino que yo intenté capitalizar mi experiencia profesional de alguna manera. Entonces, yo creo que ahora mismo, más allá del salario, porque muchas compañías no van, o sea, el que haya más posiciones de interim management y de freelance es simplemente una consecuencia de que es una incoherencia estar contratando a gente cuando estoy poniendo en ERTE a mucha parte de mi estructura. Pero las compañías actualmente necesitan un know-how y un expertise que no pueden contratar mediante la contratación directa y lo necesitan. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Contratan o subcontratan a través de un freelancing, de una consultoría, de un interim management, de una persona que haya hecho una consultoría propia, de una asociación de 3 personas de Savia que se hayan dedicado a la calidad y que hagan auditorías de calidad. Las compañías siguen teniendo esas necesidades. Lo que tienen ahora es menos recursos y, sobre todo, tienen menos capacidad de buscar esos recursos. Entonces, el gran mensaje del día de hoy es que la coyuntura actual nos ayuda, nos tiene que incentivar a que nosotros dejemos de pensar que solo hay una empresa tercera que puede capitalizar nuestra experiencia profesional a través de un salario y de una contratación fija o temporal. En su momento, la coyuntura ayudará a que se haga eso más. Pero creo que es fundamental que nosotros cambiemos todo y sobre todo que nos centremos en nuestro valor y que olvidemos que estemos desempleados, que olvidemos, o sea, que no hay que olvidarlo. Lo que quiero decir es que esto no es, tu valor es independiente de tu edad, es independiente de tu estado laboral, es independiente de cuánto tiempo llevas desempleado, es independiente de tu género, es independiente de tu raza, de tu sexualidad, me da igual. Tu valor es lo que tú puedes hacer. Si puedes resolver un problema a alguien, ¿qué es lo que puedes resolver? Y céntrate en eso. Fenomenal. Más claro, agua. Veo que hay algunos que no solamente, nosotros también tenemos que cambiar la mentalidad porque nos asusta, ¿no? El dar el paso a convertirnos en interim managers o a convertirnos en consultores, ¿no? Nos da un poco de pánico ese contrato mercantil y no tener como esa seguridad de me contrata una empresa y tengo mi salario siempre a fin de mes, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que hacer un poco ese ejercicio y también, ¿por qué no?, romper con miedos, con incertidumbres y el riesgo que conlleva, ¿no? Nos preguntaba Adrián... Un momento. Aquí no, por favor, no, el término tiraros a la piscina, dejar todo y empezar, no, o sea, creo que todo en esta vida tiene, o sea, hay que ser sensatos, pero hay que tomar decisiones, hay que decelerarse ahora mismo para tomar decisiones y ver las cosas con perspectiva. El otro día estaba hablando con alguien que llevaba en ERTE 5 meses, un ERTE que además creo que le pagaban lo mínimo. Y que por eso, y el ERTE creo que acaban en marzo, o lo han ampliado a marzo, y por eso tenía además dos ofertas que no eran muy, o sea, que no era lo que él quería o lo que él tenía en mente, porque hay que romper algunos mecanismos, pero que no se quería, no quería empezar con ellos. Y digo, a ver, lo que estás ganando, estaba ganando 800 o así, 600 o así. Lo que estás ganando... No, o sea, ahora mismo, o sea, si no puedes trabajar con otras compañías porque estás en ERTE y vas a aguantar aquí hasta marzo, la pregunta es, preguntaría a mi compañía cuáles son los planes para mí en marzo. Y si los planes son, oye, que no te estoy diciendo que te he hecho porque no puedo decirte que te he hecho y tal, pues, oye, simplemente, si esto te está cohibiendo de hacer otras cosas, pues
ese tipo de decisiones son las que tomamos, porque hay veces, sobre todo a mí el coaching, y yo estuve acompañado con un montón de compañeros que dejaron su trabajo, hicieron todo y se lanzaron al coaching y ahora están sufriendo porque no encuentran a mucha gente o porque no, y están agobiados y no se están dando su valor como coach. No es dejo todo, o sea, el término dejo todo y empiezo una cosa nueva, el reiniciarse, reinventarse, bien, pero entendamos que todo lo anterior tiene sentido y que al final las decisiones tienen que ser con cabeza y perspectiva. Simplemente para puntualizar una cosa que has dicho. Fenomenal. ¿Cómo se contactan esos reclutadores en nuestras áreas de trabajo para que nos encuentren? Porque la realidad es que no nos llaman ni para una entrevista. ¿Dónde están los reclutadores? Los reclutadores, a ver si es que es el tema que te llamen. Seguramente, mira, fíjate, es curioso, pero tú llamas al mismo reclutador, y esto nos pasa a nosotros, tú llamas a una persona, vamos a hacer el término de reclutador. No quiero demonizar a nadie, no hay malvados bueno, reclutador en ese caso es malvado porque no nos llama. Tú llamas al mismo reclutador, que no te hace ni caso, le mandas el currículum. Hola Javier, encantado de conocerte. Mira, oye, te mando el currículum porque tal, y me gustaría que tuvieras en cuenta mi experiencia profesional. Y pasa de ti. Primero, porque entre otras cosas, el email pues era poco, iba enfocado a mi valor es el currículum, cuando mi valor no es el currículum. El currículum es una cosa que hay que dar cuando hay que dar, o sea, es una cosa que idealmente solo se tendría que dar bajo requerimiento externo. Pero bueno, y sin embargo, ese mismo reclutador te encuentra por LinkedIn, te escribe: hola, Juan Luis, oye, me ha parecido muy interesante tu experiencia, me gustaría charlar contigo. Y es el mismo que a lo mejor te ha rechazado. Ya me ha pasado que ha habido gente que me ha mandado el currículum y luego lo he encontrado y me ha gustado. Entonces, ese concepto de que a mí me llamen, yo como que mi poder mejora, ¿no? Entonces, ¿cómo me consigo que me llamen? Dos cosas. Uno, estando conectado con esos reclutadores, yo recomiendo que simplemente conectéis con ellos 10-15 al día, pero que no os metáis en su perfil, porque no, o sea, el objetivo no es que te contacten enseguida, sino que cuando aparezca una búsqueda que utilizan, siempre las búsquedas utilizan códigos de localización de industria y palabras clave. Y busquen esas palabras clave, os encuentre. El término palabra clave es fundamental que lo entendáis. Si tenéis algún persona que os esté ayudando con el tema de la carrera, preguntadle. Pero vuestra palabra clave no es ventas, no es equipos, no es gestión de equipos, no es una industria en particular, es la subindustria, la subindustria, la subindustria, la subindustria, la subindustria que te diferencia a ti de 250, 300 personas. Cuando el reclutador haga una búsqueda y vea 250, 300 personas, que son 8 páginas de LinkedIn, seguramente tengas más posibilidades de que te mande un email y tú contactes con ellos. Entonces, para eso es fundamental que tengas un buen perfil con las palabras clave que a ti te gustaría que te encontraran de tu experiencia. Yo, por ejemplo, como coach, tengo palabras clave que son más definidas: transición, expatriados, repatriados, ejecutivo, y luego pues, ciertas palabras pues, que para que encuentren como reclutador, como una industria, y dentro de esa industria pues hago 2 o 3 subindustrias, y dentro de eso pues hago procesos de X. Entonces, esa es la mentalidad que tenemos que tener cada uno con nuestra experiencia. Y así nos van a encontrar más. De hecho, recordamos el taller que hay sobre LinkedIn de Celia Gil, que dio para Savia, en el que habla de todo este tema de keywords, de palabra clave para optimizar vuestros perfiles en LinkedIn. Y con lo que nos acaba de contar Javier es oro, esto, lo que nos acaba de contar. Nos contaban varios, Jackie, Julia, ¿se ayudaría el tema de rebajas fiscales a las empresas que contraten a mayores de 45? ¿Ayudaría todo este tema o simplemente es más bola de nieve sobre algo que hay que eliminar, ¿no? Que es el edadismo? A mí me pregunta, o sea, yo creo que sin duda el problema remanente es el edadismo. Eso es un cambio de mentalidad importante. Y sí que creo, a ver, me han preguntado sobre la discriminación positiva. No soy un gran fan de la discriminación positiva si no están las reglas claras desde el principio. Si sacar posiciones para un cierto sector o colectivo puede hacer que se apliquen
o que se encuentren o se consideren gente de ese colectivo con unas características determinadas X, Y o Z, pues la verdad es que es una práctica que me gusta, porque creo que es igualitaria y que no, sobre todo no hay una pérdida de tiempo por parte de muchos de los candidatos que van ahí y, oye, entonces creo que se llama cuotas. Pero bueno, yo por ejemplo sé una compañía, y bueno, voy a decir un nombre, Vodafone, ha hecho un programa de Reconecta que está específicamente enfocado a personas que han tenido un desempleo mayor, ¿no? Creo que también se ha hecho con madres, madres y padres, pero sobre todo las madres, ¿no? Que es, yo creo que ahora mismo, y esto no viene a colación, pero bueno, creo que nos hemos dado cuenta todos de que tantas mujeres, porque en la mayor parte han sido ellas, que han generosamente dado el paso para poder educar a sus niños, que hay gente que lo ha minimizado y que piensa que esto estaba chupado y tal, y que era muy bonito y tal. Es muy bonito, es precioso, pero en el confinamiento yo creo que todos nos hemos dado cuenta de lo complicado y de la cantidad de competencias personales y técnicas que se pueden adaptar perfectamente a una compañía que la maternidad o la paternidad nos dan. Entonces, hay compañías que sé que han hecho temas también con colectivos como son las madres que han tenido un parón en su carrera profesional. Entonces, ese tipo de iniciativas a mí me gustan. Si además están enfocadas fiscalmente, pues bueno, puede ser interesante, pero siempre y cuando las reglas sean las mismas para todos. O sea, que las personas que estén en el proceso de selección tengan unos condicionantes o formen parte de un grupo determinado. Nos pregunta una usuaria, ¿sería posible que Javier tocara brevemente el mercado de la gig economy en Estados Unidos y cómo ve su posible adaptación al mercado español? ¿De la qué? La gig economy. Ha causado bastante debate sobre qué es la gig economy y cómo podemos adaptar pues, el modelo Airbnb a España, Uber, etcétera, ¿no? Vale. Bueno, a ver, aquí la frase que dijo Banderas es que generalizó un poco con los españoles, dijo que todos deseamos ser un funcionario, yo creo que eso fue una generalización y era 2010, y que el americano está buscando la próxima gran cosa, ¿no? Entonces, todo el mundo está buscando su Uber, su Airbnb, yo creo que, a ver, hay ciertas cosas que se pueden sin duda implementar dentro del mercado español. Hay un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que es una oda al capitalismo y al mercado poco regularizado del mercado americano para el tema de real estate, que hace que, bueno, te cambie un poco la mentalidad. ¿Cómo de aplicable esto lo que dice? No me acuerdo el nombre, No se ha identificado por usuari. Sí. No tiene nombre. Entonces ¿cómo de transferible es esa experiencia aquí? Pues bueno, hay algunas cosas que se pueden hacer, otras cosas que no. Con el tema de el Airbnb o utilizar una plataforma para llegar a muchas cosas, pues a muchas personas, pues creo que se está haciendo. Yo en España el año pasado, en 6 meses, usé una serie de aplicaciones entre las que otras me hacían... había gente que me traía la comida, que me compraba, que me hacía farmacia. Entonces, esas ideas están creando y son el mismo concepto de Uber o que Airbnb, que es un terciario, uno de tres, un tercero que te ayuda. Y luego, a nivel de ley de alquiler, y no soy un experto, pero bueno, el Airbnb aquí sin duda... ha cambiado la industria del turismo y la forma de vivir las ciudades. Dice Bernardo, he estado investigando y una buena parte es el propio currículum el que no pasa el corte. Las empresas y los headhunters tienen programas de OCR, que esto seguro que nos ayudas tú a entenderlo, Javier, que descartan automáticamente los currículums que no contienen las palabras que hacen clic. Por otro lado, la inteligencia artificial se está sumando al proceso. Ahora se busca más un perfil achiever más que un perfil doer. Así las cosas. Aquí me tenéis que ayudar con el doer porque yo también me... Eres ejecutor y conseguidor. A ver, no sé cómo estará ahora. Yo en su momento, a lo mejor hay tecnologías que te permiten
que te permite hacer un filtrado previo de currículums. Yo personalmente nunca lo he utilizado, ni lo utilizaba aquí. También es cierto que yo, bueno, en su momento yo ya dejé de estar en middle management, pero la gente que estaba en middle management, pues que donde se utiliza en el currículum el envío proactivo, pues no lo utilizaba. Entonces, como vuelvo a decir, el currículum, vosotros no tenéis un currículum, vosotros tenéis una plantilla que se adapta. O sea, el concepto del currículum es que cómo podemos resumir 20 años de nuestra carrera en 2 páginas. Es imposible. Entonces, el concepto del currículum como tal, utilizando un término ingenieril o químico, es el currículum no se crea ni se transforma, no se crea ni se destruye, solo se transforma. En función de la compañía, en función de la industria de la compañía, en función del contacto, tú vas a quitar y poner cosas para dar la imagen que a ti te guste. Entonces, si eso supone que tu experiencia, que a lo mejor ha sido de 5 años, no vale porque vale tu experiencia anterior, que es de la misma industria o que es la misma posición en la que quieres aspirar, pues oye, estructura tu currículum para que tu última experiencia, a pesar de que haya sido de 5 años, tenga esta posición, o sea, este espacio, y la anterior, pues tenga el espacio que, aunque haya sido de 9 meses, tenga un espacio importante. Entonces, el currículum, bueno, envía el currículum, se envía bien adaptado y bien justificado. La inteligencia artificial, pues sí, a lo mejor hay elementos discriminadores, pero también es cierto que yo creo que el currículum cada vez va a pasar a un segundo plano porque el LinkedIn ahora mismo aprieta mucho, y eso sobre todo es el concepto de la aplicación directa va a dejar de ser tan importante para que otras cosas como que te encuentren va a pasar a ser más importante, que es lo que pasa con las palabras clave, etcétera, etcétera. Entonces, tu portal de empleo, o sea, tu currículum va a ser el LinkedIn. Por lo tanto, tema de... Y luego lo de achiever y doer, bueno, es que eso siempre, o sea, no te centres en el qué, sino no te centres en... Tengo un de esta escuela, tengo un certificado de tal. Es que me da igual. A mí lo que me importa es cómo me puedes solucionar la vida. Y si esto te lo puede dar una formación, fenomenal. Entonces, esto es, cuenta tu historia de la manera que la gente te contrate, por lo que eres. Y, por favor, que no nos siguen los anglicismos de achiever y doer. O sea, hay que ser prácticos en esta vida. Bueno, estaba poniéndole a los usuarios que tenemos justamente un artículo sobre el ATS, ¿no? Que viene un poco al hilo de lo que estamos hablando de ese descarte automático de los currículums. Dice José, hola, muchas veces los profesionales seniors creemos que emprender a los 50 años es casi imposible. Se puede hacer y animo a hacerlo. Pregunto, ¿los inversores valoran la experiencia en los emprendedores? Yo, José, te hablo de la parte de Savia, que tenemos colaboradores que solo quieren emprender en proyectos de seniors, porque valoran mucho más la experiencia y el conocimiento acumulado durante la trayectoria de esa persona y prefieren invertir en ese tipo de proyectos, por si te sirve el comentario. Dentro de la parte de emprendimiento de Savia puedes encontrarlo. Y, por supuesto, imaginaos nosotros promoviendo el tema del emprendimiento senior a través de nuestros premios, más 50, que estamos locos porque participéis y que nos contéis vuestras ideas. Hay muchos vídeos muy, muy buenos ya, con unas ideas estupendas, y además valoramos todas esas ideas que ayuden a contrarrestar los efectos del COVID. Así que... Una puntualización. Bueno, estamos centrando mucho el tiro en emprendimiento y salario fijo temporal de una compañía. Una cosa, el emprendimiento, no es necesario ir a Silicon Valley para que nos financien nuestra idea. Es decir, hay muchas ideas que tienen un coste cero. Y es tu capital profesional. O sea, y puede ser tu capital profesional. Entonces, obviamente va a haber, ahora hace nada ha salido la noticia del Idealista, que le han comprado por 1.300 millones un fondo de inversión sueco. Joder, todo el mundo querría tener haber creado el próximo Idealista, pero no hay que crear el Idealista para realmente ser emprendedor. Entonces, que sí, que si nos pueden invertir alguien y nos dan, oye, free money, happy hour, fenomenal. Pero que no, o sea, que el emprendimiento va mucho más allá de pues, hacer un proyecto que tenga el coste cero, o sea, que no nos volvamos locos con el pitch para los private equity firms de
San Francisco. Dice aquí Inter, ¿cómo romper el techo de cristal que hay en la búsqueda de puestos ocultos? Se suele decir que menos del 20% de las ofertas son públicas y que el resto se mueven por contactos o referencias. Vamos, el efecto iceberg. Además, Javier nos habló bastante del mercado oculto en su primera sesión, que también nos compartiremos. Pero ¿cómo rompemos, no? ¿Cómo accedemos a esos puestos? Haznos un mini resumen, Javi. Sí, vale, bueno, tenéis... esto parece como en otras temporadas, en otros capítulos. Hice una charla sobre el networking y hablé sobre la importancia del networking en estos momentos. Mercado actual, crisis financiera, mayor número de desempleados y mayor tendencia a la confidencialidad por dos cosas. Uno, porque muchas compañías están echando por un lado o están haciendo ERTEs por un lado y por otro necesitan una posición fija de alguien que no está funcionando bien, por lo tanto, esto supone que no lo puedan publicar. Entonces, ahora mismo el mercado oculto en temas de crisis financiera va a subir, ¿vale? ¿Para eso qué es importante? Uno, la aplicación ahí no existe, porque no existe, y efectivamente para muchas posiciones aquí me atrevería a decir que el 50% de los profesionales que están aquí, el tipo de posiciones que vosotros vais a poder acceder, solo hay un 40% ahora mismo publicadas en la red, o menos. Algunos no tienen ni el 10%, es decir, a partir de cierto nivel, por el simple hecho, por lo que supone de cambio de estrategia de una compañía o la información que puedes dar a tus competidores, no está ni en la red, ¿no? Por lo tanto, eso es una realidad. Va a haber más mercado oculto. ¿Cómo se soluciona? Networking. Networking no es mandar el currículum en vez de a un portal de empleo a un colega o a las 5 personas que tengas en tu teléfono, sino es crear relaciones de igual a igual con alguien que tengas algo en común, que puede ser que habéis estado en la misma compañía en distintas etapas, no os conocéis a nadie, que podéis tener un equipo, que podéis estar en Fundación Savia, los dos juntos, en Generación Savia, los dos juntos, que habéis hecho un trabajo con Endesa en su momento, que hayáis ido al mismo colegio. Yo estoy aquí retomando el contacto con gente de otras generaciones de mi colegio de nacimiento. Yo soy de jesuitas de Chamartín. Pues hay, aquí en Estados Unidos hay jesuitas de Chamartín que le digo, hombre, un jesuita tal, y nos ponemos a hablar y empezamos a hablar de lo que hacemos en nuestras carreras y salen colaboraciones. Entonces, buscar algo en común. Se puede conseguir algo en común con todo, ¿eh? No hace falta tener el teléfono suyo y su WhatsApp o ser contacto en Facebook. Hace falta simplemente encontrar algo en común y darle un sentido y un contexto y una naturalidad. Tampoco mandéis mensajes de networking que sean el Quijote. Sino que darle la mayor naturalidad. Hola, Juan Luis, ¿cómo estás? He visto que estamos los dos, somos exalumnos de la Complutense, tú en psicología, yo en químicas. Oye, me encantaría poder charlar, a ver qué tal ha ido nuestras carreras después de estos 5 años ahí en el Paraninfo. Bueno, pues y hablas y empiezan a surgir cosas. Estoy recopilando ya las últimas preguntas, Javier. No entiendo mucho la que pregunta José. Si me la puedes rescatar, porque está el chat muy intenso y no... De todas maneras, sí que quiero, Javier, es verdad que empezamos a hablar y entramos en una vorágine en la administración no me ayuda, las empresas no nos ayudan, qué difícil es todo, ¿no? Entonces parece que se crea un sentimiento un poco negativo y de hecho Ángel nos decía esto, ¿no? Que quiere encontrar algo de positivismo, aunque estemos todos en la misma situación. Todo el mundo dice que no hay que rendirse, algo saldrá. Mándanos un mensaje positivo, Javier, de que de verdad se pueden cambiar las cosas. Había un senior que nos contaba con 60 años en contratrabajo. Mañana saldrá toda la información sobre el Savia Alumni, en el que vamos a contar cómo sabios, con su paso por Savia, han encontrado trabajo, con lo cual es una experiencia maravillosa. Y vamos a romper, ¿no? ese muro que tenemos en la mente para realmente acceder a realmente todas las posibilidades que tenemos, ¿no? Bueno, es que yo creo que lo has definido muy bien. Hay un muro y nosotros estamos intentando pasar el muro de una manera, que es aplicación directa. Algo saldrá, algo saldrá ya implica que algo saldrá es de otro. Entonces es implicación directa. Me doy contra el muro, me doy contra el muro, me doy contra el muro. Pero ¿cómo me puedo dar contra el muro siempre? Porque estoy haciendo lo mismo. Si solo estoy aplicando y solo hago eso, pues seguramente pasa lo mismo porque solo estoy buscando una opción que es el salario fijo de un tercero.
o sea, lo del cambio comienza en uno mismo es una frase que suena a perogrullo, pero que es totalmente cierta. Yo ayer hice una publicación sobre una película que seguramente la hayamos visto todos, que es El día de la marmota, Atrapado en el tiempo, de Bill Murray. Phil Connors, en este caso tiene empleo, pero que podemos tener un día entendiendo desempleo, que no tenemos un trabajo, entendiendo trabajo, que no tenemos un salario, tiene un trabajo que es el hombre del tiempo en una ciudad, bueno, está en Pittsburgh, pero y cada 2 de febrero tiene que ir a un pueblo pequeño que tiene poco encanto, donde hacen el día, sacan la marmota y en función de cómo de grande sea la marmota, sabes cómo de largo va a ser el invierno. Y en este caso Phil Connors, el actor, Bill Murray, estaba al límite de la apatía y al límite más absoluto de la inacción y de decir, pero vaya vida que tengo. Entonces, él pasa por todo tipo de durante la película pasa por todo tipo de etapas. Pasa por los placeres mundanos que nos dan felicidad, entendiendo que si existe el término de felicidad, que nos dan felicidad cortoplacista, desesperación y luego la catarsis, que acaba el tío, pues es desde un punto de vista gracioso, pero acaba terminando el día antes, ¿no? Y es la catarsis que le hace que ya a partir de ahí dice, es que si sigo así es que estoy en un modo autodestructivo. Y ahí como empieza él, pues él empieza a meterse en su momento, empieza a hacer cosas en su día a día que sean distintas. Pues el primer día trae un café a sus compañeros, luego empieza a leer más libros, empieza a estudiar a estudiar certificados, empieza a leer libros, no se mete en ningún máster, empieza a leer libros, empieza a cultivarse, empieza a hacer escultura, empieza a aprender a tocar el piano. Y entonces sigue viviendo el mismo día 2 de febrero, pero su percepción va cambiando y su cambio, y ese cambio personal de, oye, empezar a hacer cosas a los demás, a hacer cosas por los demás, empiezan sobre todo a dejar de pensar en sí mismo y empezar a pensar en los demás, en lo que puedo hacer por los demás, en lo que puedo hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Quiero ver qué es lo que puedo hacer por aquí, porque podemos hacer muchas cosas. Entonces, ahí llega al final de la película, que es el mismo día, en el mismo sitio, viviendo el día de la marmota, pero que su percepción es totalmente distinta. Entonces, ese cambio depende de nosotros. La queja normalmente suele llevar a una inacción porque nos refugiamos en la queja para dejar de avanzar. Entonces, no os pongáis como meta tener que seáis el próximo idealista que os compren por 1.300 millones. No os pongáis como meta cosas, sino ir poco a poco haciendo pequeñas colaboraciones, disfrutando y siendo más conscientes de qué es lo que valoran de ti. Porque valoran algo de ti, ay, qué creativo eres, la verdad es que, oye, ¿cómo no tienes algo así? Oye, me ha gustado mucho esto que me has dicho. Entonces, cuando de repente seas consciente de que has hecho algo bien por esto, oye, ¿me pueden pagar por esto? ¿Puedo hacer algo por esto? Vale, entonces, cuando empieces a tener más ocupación, vas a empezar a ver que tu percepción de ti mismo va a cambiar. Y esto suele ser un trabajo muy bestia y psicológicamente duro, sobre todo conforme se va avanzando el tiempo en el que sea tu último día de trabajo con el tiempo del día en el que estás. Cuanto más largo es ese tal, como si nosotros no hemos hecho nada y seguimos quejando y seguimos solo aplicando, nuestra vida es un día de la marmota. No estamos quejados en la queja y en la víctima. Hay una entrevista fantástica, estoy la verdad hoy tirando mucho de referencias, pero hay una entrevista fantástica de Pau Donés en el hospital de Zaragoza, tiene 13-14 minutos, donde habla que él no utilizó ni un solo minuto de su vida en preguntarse por qué él había tenido cáncer. Él simplemente asumió que tenía cáncer, lo normalizó e intentó convivir con él. Bueno, yo creo que cuando vemos a gente que tiene una realidad mucho peor que nosotros, empezamos a valorar mucho más nuestra realidad, porque vemos que decir, oye, que es que no estoy tan mal. Entonces, bueno, yo creo que ese tipo de cosas, no hay una fórmula mágica, no puedo hacer un post y la gente lo lea y mi vida ha cambiado, ¿no? Pero este tipo de cosas, este tipo de ideas, este tipo de cosas que os estoy intentando inculcar, espero que poco a poco vaya cambiando y que al final nuestra realidad es relativa, sobre todo si lo comparamos con otras realidades. Genial.
Nos preguntaba José, ¿qué futuro le ves a fórmulas de contratación de senior mayores de 45 como mentores o formadores de menores, de jóvenes de menos 30, que se incorporan a un puesto de trabajo? ¿Sería una fórmula idónea para que las empresas aseguraran la retención de valor y talento y evitar que se descapitalizaran? Es verdad que hay empresas que hacen este tipo de programas, ¿no? Parecido a lo que hemos propuesto en Twins, pero entre seniors y seniors. Fantástico. Y es que esa idea es maravillosa, pero que no tiene que contratar o sea, no tienes por qué formar parte de una compañía, sino que puedes empezar tú mismo, empezar a hacer una mentoría. Al final, muchos coaches hacen mentoría. El coaching es un proceso y la mentoría es otro. Pero efectivamente, sobre todo, y no asociéis a vuestra experiencia a los años grosos, sino experiencia de vida. ¿Qué es lo que habéis? O sea, yo muchas veces, a mí me gusta hablar mucho con gente que haya vivido cosas que por lo general suele tender a ser gente que tiene más años que yo, para yo normalizar situaciones que a lo mejor no entiendo o crisis que no estoy siendo consciente yo por inexperiencia. Por lo tanto, esa idea es fantástica y si os contrata una empresa, fenomenal, guay, pero eso lo podéis hacer. O sea, hay gente que se está haciéndose un nombre precisamente por eso, porque se está especializando en un tipo de... Entonces, darle una pizca de marketing, seguramente en Savvy haya gente que está especializada en marketing, conceptualizar la idea y ahí ir haciendo un poco pequeñas cositas para poder adaptarlo. Pero esas ideas son buenísimas porque no tienen coste cero y sobre todo tienen un rewarding muy importante y es que ves el desarrollo de la persona, pero el desarrollo de persona, el desarrollo del proyecto, el impacto que puedes crear, lo puedes hacer de muchas formas. O sea, que muy buena idea. Al hilo de lo que comenta Javier, tenéis en el foro de Savia, dentro de la web, personas que abren debates buscando socios, buscando oportunidades. Echadle un vistazo porque está bastante activo y podéis encontrar ahí bastantes oportunidades también. O sea, entre vosotros mismos, no desaprovechéis esta herramienta de networking. Puede estar en cualquier lado la oportunidad. Dice Ángel, ni para voluntariado me llaman. Yo creo que voluntariado sí que necesitamos mucho también. Oye, yo creo, Desi, sí, yo creo que ya hemos pasado bastante con creces la hora. Yo creo que, vamos, lo ha dado todo nuestro superponente. O sea, 1 hora y media larga, de lo más intensa, que creo que no te has dejado nada en el tintero. Hemos podido abordar, vamos, todo lo que hemos comentado y mucho más, porque el chat la verdad es que ha sido interesantísimo también. O sea que os damos las gracias a todos por abrir vuestras situaciones, abrir vuestras experiencias personales, porque también son muy enriquecedoras. De ahí tenemos el Savvy Alumni, por cierto, que os lo recordamos, porque, bueno, pues como también ha dicho Javier, es fundamental que lo activemos y lo trabajemos bien. Javier, no te quitamos un minuto más, te damos las gracias. Sabemos que estás disponible siempre, se lo hicimos a nuestros sabios, vamos a pasar ahora, bueno, no sé de si cómo, claro, es que el resumen de las preguntas es imposible, pero bueno, te damos las gracias. Me guardo el archivo y se lo paso a Javier tranquilamente si le apetece. O si tenéis alguna duda en concreto, nos lo podéis decir por info o escribir a Javier, como prefiráis. Fenomenal. Y bueno, ya sabéis, por favor, compartir con todo el mundo el premio de emprendimiento, que todavía tenemos muchas menos candidaturas de las que nos gustaría, para que se note y podamos contar que en España hay mucho emprendedor y mucho emprendedor después de los 45 o 50 años. Que se apunte el de la mentoría, el de la idea de la mentoría, que es buenísimo. O sea, que pues no hace falta sí, total. Pueden funcionar. Es verdad. Así que nada. Bueno, muchas gracias a todos y gracias muy especiales a Javier. Un fuerte abrazo. Venga. Gracias a todos. Gracias, Javier. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós.